Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos considerando la familia como embajada del reino. Y en esta serie de estudios como la familia embajada del reino estamos considerando que nosotros tenemos la responsabilidad de ser representantes, porque un embajador, entre otras cosas, tiene la responsabilidad de representar a quien lo envía. Y nosotros estamos representando a quien nos envía a nosotros, que es Dios. Y en ese sentido, una de las cosas que hemos considerado también es que esa imagen de Dios que se restaura en nosotros es la imagen que se refleja al mundo. Por lo tanto, nosotros como embajadores, finalmente, en última instancia, estamos reflejando la imagen de Dios al mundo. Ayer en la oración consideramos algo así muy breve, ¿no? En el Antiguo Testamento, antes de que comenzara el periodo de los reyes, la relación entre Dios y su pueblo era una relación de Dios es el rey y el pueblo es su nación, pues. Y en la intención de Dios estaba que Israel fuera luz para todas las naciones. Es decir, que todas las naciones voltearan a ver a Israel como este es el modelo de una nación que está gobernada por Dios directamente y cómo la forma en la que viven, se relacionan con Dios, refleja el reino de Dios aquí en la tierra, una luz para las naciones. Hoy nosotros tenemos esa bendición, la iglesia. Entonces, estamos insertos en el cuerpo de Cristo y tenemos la bendición de poder ser luz a las naciones. La pregunta es, ¿estamos viviendo de manera digna según el llamado con el que hemos sido llamados? Esa es la pregunta, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene que responder. Entonces, han sido 13 estudios, hoy es el día 14. Estamos ya prontos a terminar con esta serie y vamos a, en un par de semanas más, a hacer como un recuento de todo lo que hemos hablado en estas 15, van a ser 15, 16 lecciones, más o menos, ¿ok? Entonces, para los que van tomando apuntes, que son la mayoría, vayan desempolvando los apuntes de las semanas anteriores, considerando qué es lo que el Señor ha estado hablándonos, cómo eso ha impactado nuestra vida, porque vamos a dejar una o dos lecciones de sábados para retroalimentar, ¿ok? Esta parte de la retroalimentación es importante porque nos nutrimos unos a otros también. El Señor me ha estado hablando de esto, el Señor me ha estado confrontando con esto, el Señor me ha estado mostrando que tengo que cambiar esta situación, me he dado cuenta que necesito rendir esta área de mi vida al Señor. Cuando escuchamos a los demás hablar en esos términos, somos bendecidos porque primero nos damos cuenta de que estamos todos en el mismo nivel. No hay alguien que esté en un nivel superior al resto. Pero por otro lado, a veces compartimos también luchas con los demás. Cuando escuchamos a alguien decir, estoy batallando con tal cosa, estoy batallando con tal cosa. Después de todas las propagandas que he hecho los sábados anteriores de la consejería con el pastor Rubén, todos los que han ido, no se preocupen porque el pastor Rubén no nos va a decir, no los va a exponer aquí frente a todos los demás. Ok, hoy vamos a considerar el tema de la comunicación. Fíjense que el año pasado, en nuestra reunión de aniversario, invitamos a Yair, el pastor de Semilla allá en Guadalajara. Y el Yair lo que hizo fue una encuesta muy rápida en una reunión de matrimonios. ¿Cuáles eran las situaciones con las que más batallábamos, ¿no? Y ahí nos hizo responder por el celular. Y uno de los temas más recurrentes fue el tema de la comunicación. Eso significa que hay una situación ahí que necesitamos revisar, pues. Y en el tema de la comunicación creo que hay bastante que considerar. Quisiera empezar con una pregunta. Si pusiéramos una grabadora en nuestras casas, en nuestra mesa familiar, y esa grabadora estuviera encendida durante toda una semana y después de eso escucháramos la grabación, ¿qué escucharíamos? ¿Qué escucharíamos? El tema de la comunicación no es solamente qué se dice, y esto es importante porque tal vez alguien aquí hay de ese corte, pero me ha tocado escuchar mucho de a mí la gente, como que yo no le caigo bien a la gente porque yo digo las cosas como son. Entonces, cuando las cosas se dicen así, a la gente no le gusta. Y yo digo la verdad por delante, sobre todo si es de Sinaloa, ¿no?
Entonces yo digo las cosas como son. ¿Ves? Ahí está, ahí está. Yo digo las cosas como son, pues, y por eso le caigo mal a la gente. A la gente casi que no le gusta que le digan la verdad. Ok, hay un ¿qué se dice? Y lo voy a poner aquí como pregunta. ¿Qué es lo que se dice? Esto es importante, ¿no? Que lo que se diga pues sea verdad. Pero eso no es lo único, sino que cómo se dice es también un aspecto súper importante. ¿Qué y cómo? Y a esto le podemos agregar un tercer aspecto, que es ¿cuándo? ¿Todo se puede decir de cualquier manera y en cualquier momento? La respuesta es no. ¿Hay cosas que se necesitan decir? Por supuesto que sí, pero hay que pensar en cómo se dicen y por supuesto hay que pensar en cuándo se dicen. Todos necesitamos acá, nosotros, escuchar ciertas cosas que son verdad, con las que a veces nosotros batallamos. El cómo se acerquen a nosotros nos condiciona. ¿A poco no? Cuando alguien se acerca de manera desafiante, uno se pone en su plan de respuesta también. Y eso automáticamente cierra la conexión. Pero a veces la persona puede no acercarse en términos desafiantes, pero no es el momento oportuno. Y cuando no es el momento oportuno, el efecto es exactamente el mismo. Me cierro y no estoy dispuesto a comunicarme de manera correcta. Entonces, creo que si otra vez pusiéramos esta grabación y después de eso la escucháramos, respecto a estas preguntas, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo se dice? Comenzaba hoy diciendo, somos embajadores del reino de Dios. Si alguien no creyente escuchara esas pláticas en la mesa con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿habrían cosas distintivas en esas pláticas diferentes a las pláticas de cualquier persona que no tiene a Dios en el corazón? Nuestras pláticas girarían en torno a las bondades del Señor, girarían en torno a la obra del Señor, tal vez no citando pasajes bíblicos día y noche, pero sí hablando acerca de los principios de la palabra del Señor. No sé si me explico. Bueno, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense que quisiera comentar que la comunicación no es algo extra a nuestra vida, sino que la comunicación es parte integral de nuestra vida. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en el reino animal nosotros somos la única especie que tiene la capacidad de articular palabras. Todos se pueden comunicar, las especies se pueden comunicar entre sí, dentro de cada especie me refiero. Vemos una manada de animales y vemos que hay comunicación entre ellos, hay un lenguaje entre ellos, no con palabras, pero sí lo hay. Todos logran identificar quién es el alfa y siguen a esa persona, ¿no? Y cuando, a ese animal. Y cuando hay alguno que se quiere levantar, se echa un tiro ahí con el alfa y todos saben qué es lo que significa eso, pues. Nosotros tenemos la capacidad de articular palabras y comunicarnos a través de las palabras en un lenguaje verbal, pero también en un lenguaje no verbal. Es decir, nosotros nos comunicamos con todo lo que hacemos, no solamente con lo que decimos. A veces lo que decimos no tiene mucha relación con nuestro lenguaje corporal y por lo general nuestro lenguaje corporal es lo que de verdad está expresando lo que sentimos más allá de las palabras que estamos diciendo. Eso es interesante. Si somos buenos observadores, vamos a saber identificar en el lenguaje corporal de alguien lo que tal vez con palabras no quiere decir. Eso es un tema súper importante en consejería, por ejemplo. El ser un buen observador. No solamente tener el oído abierto, sino que también estar observando el lenguaje para identificar. No es con el fin de a ver por dónde te entro. No es con ese fin, sino que es con el fin de tener un panorama completo, ¿no?
La comunicación no es un extra, la comunicación no es un agregado, es parte de lo que nosotros somos, pues. Nosotros somos seres que nos comunicamos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y para que exista la sociedad, pues se necesita comunicación. Bueno, vamos a avanzar con lo que hemos hecho usualmente, que es nuestro fundamento teológico. Ok. En este momento lo que vamos a considerar son algunos aspectos generales. No nos vamos a detener mucho en esto, sino que vamos a considerar algunos aspectos generales para luego considerar algunas aplicaciones también. ¿Ok? Ok. ¿Por qué la comunicación es parte inherente de nosotros? ¿Por qué nosotros nos comunicamos? ¿Por qué tenemos la capacidad de comunicarnos? Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Dios es un Dios que se comunica. ¿Con quién se comunica primero Dios? ¿En dónde hay comunicación en Dios? El primer aspecto en donde hay comunicación es en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen comunión entre ellos y esa comunión entre ellos implica una comunicación. Ajá. En ese sentido, no son tres personas que coexisten en un espacio simplemente observando lo que pasa en el mundo, sin tener algún tipo de comunión entre ellos. Nosotros, por toda la historia bíblica, tenemos que reconocer que antes de la creación hubo comunicación entre ellos, en donde se acordó entre ellos lo que sucedería una vez que se comenzara con la creación. Si vamos a Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis, al final de la Biblia, leemos el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz desde antes de la fundación del mundo. Órale, me estás diciendo entonces que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron y entregaron a Cristo desde antes de que el mundo comenzara a existir. La respuesta es sí. Eso significa que cuando Dios comenzó a crear, Él creó sabiendo que Cristo se tendría que entregar y morir en la cruz por nosotros. La respuesta es sí. Eso está increíble, ¿no? Perdón, ¿en Apocalipsis? Sí. Eso está súper increíble y es como que como Dios desde antes de la fundación del mundo ya había entregado a Cristo. Bueno, el tema no es ese ahorita, el tema es la comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunicación se da también desde Dios hacia nosotros. Dios se comunica con su pueblo. Dios se comunica con su pueblo. En el Antiguo Testamento observamos muchísimas ocasiones en las que Dios interviene, en las que Dios se comunica con una persona o con una nación. A través de apariciones de Dios, cristofanías, por ejemplo, o a través de profetas. La palabra de Dios ha estado presente en la historia desde el principio. ¿Cuándo comenzó esta comunicación entre Dios y el hombre? Desde el huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán en el huerto del Edén y lo pone por sobre toda la creación y le da instrucciones. Ahí hay comunicación. ¿Okay? Cuando crea a Eva, hay comunicación también entre Dios y ellos. Y esa comunicación se continúa después en la historia del Antiguo Testamento y hasta el día de hoy Dios se sigue comunicando con nosotros. ¿Cómo nosotros podemos escuchar la voz del Señor el día de hoy? Bueno, lean su Biblia en voz alta, pues. Y cuando lean su Biblia en voz alta van a estar escuchando la voz de Dios, van a estar escuchando las palabras del Señor para comunicarse con nosotros. Pero esta comunicación entre Dios y su pueblo tiene un clímax. Y ese clímax se da en Cristo. Cristo es la expresión más alta de la comunicación entre Dios y nosotros. Desde un aspecto de la redención, pero también desde un aspecto de la revelación y desde un aspecto de la comunicación. Dios se revela a nosotros a través de Cristo. Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que en Cristo nosotros podemos observar a Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que hacerlo a través de Cristo. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esto es interesante porque esta revelación de Dios a través de Cristo es una forma de comunicar.
también. ¿Qué es lo que nos comunica Dios a través de Cristo? Este es mi modelo, este soy yo, el hombre perfecto que revela también al Dios encarnado, ¿ok? En una persona, en Cristo. Nosotros somos hechos a imagen de Cristo una vez que somos redimidos por el Señor. Entonces, observen cómo Dios se comunica también a través de Cristo. Entonces tenemos comunicación dentro de la Trinidad, tenemos comunicación entre Dios y su pueblo, tenemos comunicación a través de Cristo, el Verbo encarnado. Ok, ¿cuál es nuestra realidad ahorita? Nuestra realidad pecaminosa, después de Génesis capítulo 3. ¿Cuál es nuestra realidad? Nosotros tenemos problemas de comunicación, ¿cierto? Ok. ¿Por qué tenemos problemas de comunicación? Nuestros problemas de comunicación por el pecado. El pecado distorsiona. El pecado modifica la perfección de la creación del Señor. Dice Santiago, capítulo 3, versículo 8, que nadie puede domar su lengua. Nadie puede domar su lengua. Y hace el paralelo con los animales. El hombre puede domesticar los animales. Y así ha sido, ¿no? Podemos domesticar animales. Nosotros, como seres humanos, hemos domesticado a los animales de la creación. Pero, sin embargo, no podemos domesticar nuestra lengua. Por supuesto, refiriéndose a lo que hay de fondo en la raíz que tiene que ver con el corazón. ¿Sí? De la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, el no poder domar la lengua tiene que ver con que, en principio, no podemos domar nuestro corazón. ¿Y eso qué significa? Que no podemos domar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Como no podemos domar nuestra propia naturaleza pecaminosa, necesitamos la acción de un Salvador. Alguien externo a nosotros, que sea completamente santo, completamente perfecto y que tenga el poder para cambiarnos. Esto de no poder domar la lengua en Santiago nos lleva directo a Cristo como nuestro Salvador, como la única forma de poder controlar esta naturaleza pecaminosa, no porque podamos convivir necesariamente con ella. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué voy con esto? Cristo nos redime y cambia nuestra naturaleza. Lo estudiamos cuando vimos Colosenses. Esta acción de quitarse y poner, de vestir y vestirse. Quítense todo lo malo y vístanse. Entonces ahora, de esta nueva creación. Santiago nos revela eso. El pecado nos lleva a nosotros a no poder domar nuestra lengua y eso, por supuesto, tiene un chorro de problemas en cuanto a nuestra comunicación. Pero por otro lado, nosotros tenemos la capacidad de elección. Nosotros podemos elegir cómo hablar, cómo comunicarnos. Por supuesto, el elegir cómo comunicarnos tiene que ver con cuando estamos en Cristo, ¿ok? Cuando estamos en Cristo. Tenemos la capacidad de elegir cómo comunicarnos. ¿Por qué? Vamos acá, Santiago 3:8, el problema de la lengua, nadie la puede domar, la condición pecaminosa, solamente Dios. Y a través del fruto del Espíritu nosotros podemos entonces ejercer ese dominio. Entonces, si esto es así, podremos nosotros también elegir ahora en Cristo la forma en la que nos comunicamos. ¿Ok? Para que se cumpla lo que vimos hace rato en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Va? Ok. Vamos con... lo voy a poner así. Ya sé, voy a traer otro el próximo sábado, a ver si me acuerdo. Siempre digo voy a traer otro y siempre se me olvida. Estos de acá no están tan buenos.
Yo los traigo. ¿No? ¿En serio? Va. Y un sinaloense siempre dice la verdad, ¿cierto? Este rojo se ve un poco mejor. Ok, dos tipos de palabras. Nada más quisiera hacer esta agrupación muy general. Primero, la que destruye. Y si hay una que destruye, por supuesto, la otra va a ser la que edifica o la que construye. Ajá. La que destruye y la que edifica. ¿Qué tipos de palabras son las que destruyen? Y no pensemos en nuestra esposa, por favor. No pensemos en nuestra esposa. Y esto no lo digo, o sea, sé que suena como si fuera sarcasmo, ¿no? Pero no es sarcasmo. ¿En qué sentido? Generalmente cuando pensamos en actitudes malas, pensamos en los demás. Esta persona no lo hace bien en esto. Esta persona no lo hace bien en esto. No. Hablemos en primera persona, ¿ok? ¿Cuáles son las palabras que yo digo que son palabras que no edifican? Las mentiras. ¿Qué más? El juicio. ¿Qué más? Ofensas, palabras ásperas. ¿Qué más? El chisme. Sarcasmos. ¿Qué más? Gritería. Ok, también. La gritería. Palabras obscenas. ¿Sí? ¿Qué más? La ira. Ok, el hablar dominado por la ira. ¿Qué más? Reclamos. ¿Qué más? La verdad sin amor. Ajá, también. ¿Qué más? Si nos dedicáramos a pensar, pudiéramos ampliar la lista, ¿no? Muchísimo más. Pero fíjense que también hay cosas que no se dicen, que son cosas que destruyen. La ley del hielo, por ejemplo. La ley del hielo. En la comunicación. El no decir algo porque te estoy aplicando la ley del hielo. Quiero que sufras un rato. Eso es quedarse callado, no decir nada, pero esa actitud es una actitud súper destructiva. Pues. ¿En qué edifica esa actitud? En absolutamente nada. Ya mencionaron Pero corporalmente estás comunicando, porque si claro, aplicas sí, la ley del hielo, estás sí, comunicando con tu... definitivamente. Mencionaron gritos, tiene que ver con intimidación, mencionaron sarcasmo, que tiene que ver con humillación. Fíjense que hay otra también, que son las generalizaciones. Hemos dicho eso. Es que tú siempre, o es que tú nunca. ¿Eso es verdad? ¿Siempre? ¿Nunca? ¿A poco no nos molesta cuando nuestra esposa nos dice así? Es que tú nunca haces esto. Y tú, órale, pues sí me acuerdo. La única vez que lo hice, pero sí lo hice. Entonces, eso ya tacha el nunca, pues. O es que tú siempre dices esto o dices esto. ¿Cómo nos rechoca eso, no? Bueno, nosotros también a veces lo usamos. Sí, la palabra de Dios tiene dos funciones, destruye y construye. Y entonces hay estas dos posibilidades a veces en algunas palabras. Destruye todo lo malo, destruye todo lo que está mal edificado, pero construye y edifica para bien. Entonces, En ese sentido, aquí... puede ser bivalente. Ajá, en ese sentido lo que estamos viendo acá es en nuestra propia comunicación, cómo nosotros podemos tener una comunicación que produzca destrucción. No en un plan de, ok, te voy a destruir para luego construirte. Porque ahí tendríamos que preguntarnos, ok, ¿es chamba mía esa? ¿Destruirte para reconstruirte? Pues no, esa es chamba del Señor. Esa no es chamba mía. Yo tengo que facilitar eso eventualmente, ser un facilitador como un buen creyente, pero mi chamba no es destruir. Yo creo que aquí en la que destruye cabría también algunas que no son tan evidentes. Ajá. Podemos ser muy sutiles, pero por evitarnos un problema, no te digo nada. Ándale. Pero sí. ya destruye porque la comunicación no fluye. Sí. Entonces estamos evitando, ¿no? Sí. El evitar el conflicto en ese sentido, y no necesariamente para buscar esto,
para buscar el cuándo correcto o el cómo correcto, sino que simplemente lo evito y eso se posterga en el tiempo sin que se tome el tema que se tenga que tomar, pues. Ese silencio, lo veíamos el domingo, ¿no? El silencio de David sobre Absalón y sobre lo que había ocurrido con Amnón y violar a Tamar. Guardar silencio, guardar silencio. Ahí se me hace que cuando dice que, cómo, cuándo, también falta dónde, porque a veces se dicen en lugares que no se debe decir. Toda la razón, toda la razón. Ahora, yo también creo que hay un comunicador externo a nosotros, pero que a veces le hacemos caso, que es el diablo, ¿no? Sí. Que es un comunicador que siempre está tirando los dardos ahí y a veces le hacemos caso. Ajá. Y nos destruye. Sí, tiene que ver con esto, ¿no? El no poder dominarnos, el dejarnos llevar por nuestra naturaleza, la influencia de Satanás, diciéndonos, este es el momento, dilo, pórtate como un sinaloense y dilo ahorita ya. Cálmate, Juve, ya la agarraste. ¿Qué dice Proverbios 12:18? ¿Alguien puede buscarlo? Proverbios 12:18. En el qué, cómo, cuándo, dónde, quizás le podemos agregar el por qué. Ándale. Porque pues muchas veces cuando ya empezamos a hablar, ya sabemos que la intención es destruirnos. O estamos diciendo lo que sabemos que no tenemos que decir, pero que causa un efecto en la persona. ¿Cuál es la motivación, no? Correcto. ¿Cuál es la motivación de fondo? ¿En lo que estoy diciendo o en lo que estoy esperando? ¿Sí? ¿Alguien tiene proverbios? Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Ok. Hay otra versión que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, son como golpes de espada, son palabras hirientes. La espada está hecha para cortar, para destruir. Entonces, hay palabras que producen daños que eventualmente ahí pueden quedar por mucho tiempo sin que sanen. Entonces, que nuestras palabras, cuidemos más bien, que nuestras palabras no sean de estas palabras que son como golpes de espada, que hacen daño y que generan heridas que tal vez a simple vista no se pueden observar, pero que hay personas que cargan en su corazón por una cantidad de años muy alta. Cuando hablamos, lleva una intención, siempre. Por eso es consciente. Ajá. Cuando nosotros decimos algo bueno o malo, siempre lleva una intención. Entonces es importante eso, saber que no es algo que, diablo cochino, como te estaban diciendo. Y así solemos decir, diablo cochino, ¿cuál diablo cochino? Cochina tu cabeza, ¿no? Que trae el pensamiento y las palabras y las sueltas. Sí. Tomemos responsabilidad de lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, dónde, por qué. Tomemos responsabilidad de esto. Ok, pero también hay palabras que edifican. ¿Qué palabras edifican? Hagamos el ejercicio como lo hicimos arriba, con la que destruye. Las palabras de amor. Ok, ¿qué más? De aliento. Palabras de aliento, palabras de alabanza, reconocimiento, consuelo, ¿qué más? ¿Mande? Suaves. Ok, las palabras suaves, palabras de sabiduría, esperanza, ok, pudiéramos seguir ampliando, ¿no? Ok, ¿qué dice Proverbios 15, 23? Proverbios 15, 23. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuno. Ok, palabra adecuada, palabra oportuna. Ok, no es solamente qué se dice, sino que palabra oportuna. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dice? En ese sentido, pidámosle al Señor lo siguiente. Pidámosle al Señor ser asertivos. Pidámosle al Señor asertividad. Porque en la medida en la que seamos asertivos, vamos a poder tener un buen balance en todo esto. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? En la medida en la que seamos asertivos. El mejor ejemplo de asertividad lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue asertivo
en lo que dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, dónde lo dijo. Y si nos damos cuenta, las palabras de Jesús no siempre fueron suaves. A veces fueron muy confrontativas. Pero Él es nuestro modelo perfecto de asertividad en ese sentido. O sea, tenemos un modelo hacia dónde mirar. Tenemos un modelo hacia dónde mirar. Santiago 5:16. ¿Qué dice ahí? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, la confesión. ¿Es algo que practicamos? ¿La confesión? La confesión es, hice esto, es reconocer. Reconocer algo que se dice, algo que se piensa, algo que se hace. Tiene que ver con eso. Fíjense que una de las, ¿cómo lo puedo decir? Uno de los elementos súper importantes que está dentro de la restauración de nuestra relación con Dios a través de Cristo es la confesión. La confesión. Confesar a Cristo como Señor, pero también confesar nuestra naturaleza pecaminosa ante Dios. Si no hay un reconocimiento de que somos pecadores, entonces, ¿a quién se tiene que salvar? Si yo empiezo por la realidad de que yo no necesito ser salvado, entonces, ¿cómo voy a recibir la salvación? Si yo parto desde esa base. Entonces, qué interesante es que para restaurar la relación con el Señor se necesita confesar. Cada vez que nosotros pecamos, necesitamos confesar nuestros pecados al Señor para mantener nuestra relación con Él, para fortalecer nuestra relación con Él. Esto es cierto también en nuestras relaciones interpersonales. Es cierto en nuestra relación matrimonial. Necesitamos también aplicar los principios de confesión, también con nuestras esposas. Pero, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué? Hay cosas que se tienen que decir, pero hay que ser sabios en la manera, en dónde. Siguiendo la misma línea de palabras que podrían parecer ásperas, pero la realidad sí edifican. Romanos 15:14, ¿lo Claro, leer? sí, adelante. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Entonces, la amonestación, claro, en amor y con todo conocimiento, sí va a edificar. A lo mejor a primera instancia parecería áspero dicha amonestación, pero realmente sí es para edificar al hermano, ¿no? Son de esas cosas que son desagradables de escuchar, pero son necesarias. La amonestación, pero como dice Rafael, depende del cómo, del cuándo, del dónde, el por qué. El amonestarnos unos a otros, el exhortarnos unos a otros, es una práctica que es bíblica, necesitamos ejercitarla, pero en amor. Y en amor significa cuidar todo esto. Cuidar todo esto, porque si no cuidamos todo eso, ya no lo voy a poner como ejemplo. Si no cuidamos todo esto, nos vamos por delante como así dice otro sinaloense. Sí, gracias. Ok, fíjense que aquí hay algo interesante, es que cuando vemos nuestra comunicación desde esta perspectiva, como lo estamos viendo acá, como creyentes ahora, estamos viendo una situación difícil, tal vez con nuestra esposa o con alguno de nuestros hijos. Y decimos, esto se tiene que abordar. Ok, pero tal vez no es el momento, tal vez no es el lugar. Tal vez yo no estoy en condiciones de abordarlo ahorita porque estoy enojado. Entonces, lo que voy a decir tal vez no va a ser tan edificante porque va a tener también una mala motivación. ¿Qué sé yo? Pudiéramos pensar en un escenario como ese, ¿no? Fíjense que desde el punto de vista de nosotros como creyentes, observamos eso
Y el decir, este no es el momento, no es negar el problema, sino que es ubicarlo en el momento y en el lugar correcto. Eso es importante, que nosotros tengamos en consideración la ocasión. Y cuando digo ocasión, pienso en todo esto. Nosotros no estamos llamados a negar los problemas. Aquí no pasó nada y el tiempo lo cura todo. Por eso no es cierto. Nosotros estamos llamados a ser asertivos, ¿ok? Quisiera compartir con ustedes algunos pasos prácticos para la comunicación. Pasos prácticos para la comunicación. Esto no es, por supuesto, una receta, ni es la única manera, pero creo que puede ser de bendición para todos nosotros. ¿Ok? Ok. Son cinco elementos. El primer elemento es la pausa. ¿En qué sentido la pausa? Díganme si la mayoría de las veces no nos gana el deseo de querer responder a lo que estamos escuchando. Y como que sujétenme, porque si me sueltan, me vuelvo loco. Entonces sujétenme, pues si no lo mato. Bueno, la pausa. ¿Por qué la pausa es importante? Porque la pausa apunta hacia el dominio propio. Estoy hablando en un contexto cristiano, por supuesto, ¿ok? La pausa apunta hacia un dominio propio. Tiene que ver con detenerse antes de responder. Pensemos en nuestra relación matrimonial, pensemos en la relación con algún amigo muy querido, pensemos en la relación con alguien muy cercano, ¿ok? Hemos estado en esta situación en la que queremos nosotros responderle. Si tenemos un amigo de verdad, no un compa nada más, sino que un amigo de verdad, entonces habremos estado en más de alguna situación en donde tenemos diferencias de opiniones. Y eso está bien, eso es bueno, no tiene nada de malo tener diferencias de opiniones. Pero a veces entramos en temas que son un poco más espinosos. Sobre todo, por ejemplo, y no quiero abrir aquí puerta a eso, simplemente lo quiero traer como ejemplo, cuando empezamos a hablar temas de política. Por ejemplo, en la relación matrimonial, por ejemplo, puede ser cómo criamos a nuestros hijos, o en dónde vamos a invertir dinero, o en dónde vamos a vivir, no sé. Cada quien reconoce cuáles pueden ser esos temas espinosos. Cuando llegamos a esos temas y se toca esa fibra, sobre todo si son temas que para nosotros son súper importantes, nosotros nos sentimos tentados a querer responder, incluso antes de que la otra persona haya terminado ni siquiera de decir lo que tiene que decir. Entonces, tomemos una pausa. Ejercitemos el dominio propio, ¿ok? Ejercitemos el dominio propio. Alex, dígame. La pausa también puede ser lo contrario, ¿no? ¿En qué sentido? Si haces una pausa cuando estás hablando algo, puede interpretarse como algo que ya no dejas continuar y que los dejas incertidumbre, los dejas hasta con coraje, porque ¿por qué no quieres seguir hablando de esto? Ah, ok. Eso sería como el silencio destructivo, pues. Sí. Siempre la pausa hay que tener cuidado porque puede ser lo contrario. Ajá. Sí, esto tiene que ver con una interlocución. Por ejemplo, si ahorita estamos hablando y yo estoy hablando y estoy exponiendo un tema que para nosotros es un tema sensible e importante, por decir una tontería, vamos a suponer que yo pienso que la medicina familiar no tiene ninguna importancia, que Pablo es médico familiar, pues. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esa postura. No es así, pero vamos a suponer. Pero le estoy tocando una fibra que es importante, pues. Entonces, si no se ejercita la pausa en ese sentido, es como ni siquiera voy a terminar de hablar antes de que ya me esté interrumpiendo diciendo si es buena por esta razón, y vamos a empezar a tener un conflicto en ese sentido. Entonces, la pausa en esta perspectiva la estoy poniendo sobre la mesa. Sí, digamos que la pausa es el amor, ¿no? Sí. Sí. Cuando es un tema así que te detona el pensamiento y la reacción, Ajá. ya empiezas a pensar cómo te vas a defender o tus argumentos y dejas de escuchar. Sí. Y de ahí interrumpes comunicación. Ujú. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Sí. Ya quieres empezar a hablar. Sí. Mi cuñado dice una frase: para bailar un tango se ocupan dos. Entonces, si tiene que ver tanto con
con el interlocutor como con el receptor. Ujú. ¿Cómo responde? Si se cierra el receptor o responde, o se cierra como decía el hermano. Sí, sí, es importante la pausa. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La respuesta pasible desvía el enojo, pero Ok. las palabras ásperas encienden los ánimos. Ok. Otra versión dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Sí? Quita la ira. Entonces, cuando nosotros estamos contenidos, queriendo ya responder lo que nos están comentando, ¿vamos a emitir una blanda respuesta? ¿Vamos a emitir una palabra de ánimo, una palabra de edificación, cuando la motivación es simplemente romper el argumento? Qué interesante es eso. Cuando nuestra aproximación es, yo tengo un argumento que es más sólido que el tuyo. Entonces, ¿para qué te doy chance de terminar tu argumento si yo ya sé que mi argumento es más sólido que el tuyo? ¿Para qué perdemos tiempo? Órale, ¿es más importante ganar un argumento o es más importante tener una relación? Es algo que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿ok? Bueno, en segundo lugar, la oración. La oración es importante también y por supuesto es fundamental en este proceso, ¿ok? ¿Será necesario en medio de una plática, por ejemplo con la esposa, decirle, oye, dame un rato porque necesito ir a orar antes de seguir platicando? Puede ser incluso un motivo de que el pleito se haga más fuerte todavía. ¿Por qué? ¿Y me vas a dejar hablando sola? Acá, ¿acaso? Órale, o sea, incluso hasta para eso seamos sabios. Eso no significa que no podamos orar. Hay tantas formas de orar. Hay tantas formas de orar. Hay tantas formas de estar pidiéndole al Señor, ayúdame. Hay una canción que dice, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Al rato se las paso ahí por el chat. Incluso hasta en el mismo momento que estás pasando por la situación. Sí. Puedes estar orando. Sí. Qué interesante es que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo estaba orando al Padre, no se estaba dejando llevar por su emoción. Qué interesante es que en nosotros, cuando tenemos estas diferencias de opiniones con alguien, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, aparte de tomar una pausa, podamos orar y pedir al Señor dirección. ¿Por qué? Porque esto incluye o apunta hacia la dependencia. Dependencia del Señor. Nosotros somos dependientes del Señor. Si queremos dar una buena respuesta, si queremos tener una comunicación asertiva que eventualmente baje los ánimos, que eventualmente llegue a una solución, llegue a un acuerdo, necesitamos nosotros la dependencia del Señor a través de su Espíritu Santo. Otro elemento es escuchar. Pero como decía Gabriel, no es escuchar para saber cómo te respondo. No es escuchar para saber por dónde te entro. Porque mi argumento es importante. Porque mi postura es la verdadera. Entonces te voy a escuchar para poder entender tu argumento y poder saber por dónde entrarte, para desarmarte y ganarte. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué es lo que me está diciendo la persona. Entender qué es lo que me está diciendo la persona. Y no quedarme con lo que yo creo que esa persona me está diciendo. Qué importante es esto. ¿Cuántos problemas hemos tenido a nivel familiar porque nosotros pensamos que alguien nos estaba diciendo algo cuando en realidad no nos estaba diciendo eso? Volteamos eso. ¿Cuántas personas se han molestado con nosotros pensando que nosotros estábamos diciendo algo cuando en realidad estábamos diciendo otra cosa? A veces pasa eso. A veces pasa eso. A Juve le ha pasado mucho, a mí un poco menos, simplemente por la diferencia de frecuencia en la predicación. Pero hay ocasiones en las que alguien se acerca, después de alguna prédica, a decir, oye, esto que dijiste estuvo bien chido por esto y esto y esto. Y yo no dije eso.
¿En qué momento dije eso yo? Eso yo no fue lo que dije. A veces nosotros entendemos lo que queremos entender. Y estamos predispuestos a entender lo que nosotros queremos entender. Queremos que nos digan. Entonces, qué importante es escuchar, sobre todo en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de padres, con nosotros padres con nuestros hijos o nosotros hijos con nuestros padres. Aprender a escuchar. Una olla de presión, cuando la persona tiene todo lo que quiere decir y no la dejas, Ajá. explota. Sí. Entonces es importante que y también vamos a entender el punto de vista de ella para ponernos en sus zapatos y no que nos suceda. Ándale. Sí. En este sentido, hay una técnica que se llama, y aquí ya me voy a poner a decir palabrotas, que se llama mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica es una técnica que desarrolló, creo que Platón, con sus discípulos. Y era hacerles preguntas a los discípulos para que los discípulos fueran cayendo en cuenta ellos solos de su realidad. En vez de decirles, esta es tu realidad, es hacerles preguntas para que las personas fueran como que identificando su realidad y como que el 20 les fuera cayendo solo. Cuando el 20 nos va cayendo desde esa perspectiva, cobra un sentido mayor que cuando alguien te dice, esto es lo que está mal. ¿A poco no? ¿A poco no? Cuando cierra en nosotros ese switch, nosotros mismos decimos, órale, sí es cierto. Pero cuando viene alguien a decirnos, esto es malo por esta razón, y esto que estás haciendo no está bien, empieza el modo defensa, pues. Entonces, esto yo lo veo no como una invención de Platón, sino que lo escucho, lo leo en el libro de Job, por ejemplo. Al final, Sócrates. Al final del libro de Job, cuando Dios se presenta ante Job, le empieza a hacer una serie de preguntas que desarman a Job completamente. Por eso Job termina diciendo, ahora mis ojos te pueden ver. Hablaba de cosas que no tenía idea. Te había oído de oídas nada más, pero hoy mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento. Le terminaron de caer un montón de veintes a Job por las preguntas que Dios le hizo. Esta es una técnica que se usa, por supuesto, en consejería. No es la única manera, pero es una técnica muy buena. Entonces, hagamos preguntas cuando estamos en una interlocución con alguien, nuestra esposa, por ejemplo. Oye, ¿me estás diciendo esto y esto? ¿Esto es lo que me quieres decir? No en un plan de pedir cuentas, ¿saben? Porque también hay formas de decirlo, pues. Entonces me estás diciendo que no me baño nunca. No, es la manera también, ¿no? Estás queriendo decir esto y esto. Otra forma es parafrasear. Me estás diciendo esto y esto, y que nuestra esposa nos diga, no te estoy diciendo eso. Ah, ok, entonces no te estoy entendiendo bien. Explícamelo de nuevo, dímelo otra vez, por favor. O tal vez usa otras palabras para poder entenderte mejor. ¿Qué aproximación es esa? Estamos abiertos a escuchar, a entender qué es lo que nos están diciendo. No estamos predispuestos a... ¿Sí? Ok. Yo creo que entonces esto se puede englobar como que estos pasos prácticos que nos comentas tienen la grupa de piedra con amor y sin amor, ¿no? Claro. Pueden ser buenos, pero también pueden ser malos. Depende, ¿no? Depende, depende de como quieras, porque en la mayéutica, por ejemplo, cuando lo utilizan mucho los policías, ¿no? Cuando te ataca, te meten en un interrogatorio. Sí. ¿Verdad? Y del otro lado, pues no, tú buscas la verdad, la compasión, todo eso, ¿no? Claro. Depende de cuánto te vayas, ¿no? Sí. Por eso, y yo te puedo decir que es con amor y sin amor, ¿no? Uh-huh. Sí, qué mejor que hacerlo por las motivaciones correctas, ¿no? Sí. Nosotros. Ahora sí, hablar. Fíjense, tomemos una pausa, oremos, entendamos correctamente y entonces hablemos. Entonces respondamos. Pero cuando hablemos, déjenme darnos, porque yo también estoy incluido en esto, déjenme darnos un tip. Hablemos en primera persona, no hablemos en tercera persona. Es que tú eres así, es que tú eres así, es que tú eres así. Decir eso es distinto a decir, es que yo me siento así.
yo percibo esta situación así, a mí me afecta de esta manera. Pensémoslo en una relación en donde ambos tenemos la intención de comunicarnos correctamente. Vamos en el mejor escenario, en donde los dos tenemos la intención de comunicarnos correctamente. Pensemos en que los dos llegamos a este punto, ya hemos pasado por la pausa, por la oración, por escuchar, y ahora estamos hablando. Es que yo me he sentido así, yo me he sentido abandonado, yo me he sentido descuidado, yo me he sentido incluso humillado por las cosas que has dicho. En este escenario, esta cosa que pasó, yo me sentí así. Fíjense, es distinto a decir, me hiciste sentir así. Porque el me hiciste sentir así es una señalación, es un señalamiento a la otra persona. Entonces yo estoy quitando mi propia responsabilidad y la estoy poniendo en la otra persona. Entonces tengo que dar chance que la otra persona también me diga, ok, discúlpame, no te quise hacer sentir así. Yo tenía la intención de esto. Y si nosotros estamos abiertos, decir, órale, o sea, me lo tomé personal cuando no debía haberme lo tomado personal, por ejemplo. Entonces, qué importante es ejercitar estos pasos para que cuando hablemos en amor y sea una interlocución en primera persona, no en tercera persona, para no atizar el fuego. Y finalmente, restaurar. Si no hay restauración, entonces el ciclo no se termina, pues, no se cierra. Estamos aquí en problemas que eventualmente son difíciles, ¿ok? Situaciones complejas, a veces esos temas que no queremos abordar. Si estamos con nuestra pareja, con nuestra esposa, debemos terminar con restauración. Hace rato lo platicábamos, ¿no? ¿Cómo se restaura nuestra relación con el Señor? Cuando hay confesión. Si no hay confesión, no hay restauración. Entonces, si nos toca pedir perdón, tenemos que pedir perdón. Si nos toca reconocer algo que hicimos mal, nos toca reconocer algo que hicimos mal. Si nuestra esposa tiene que reconocer algo que hizo mal, es algo entre ella y Dios. Yo no puedo obligarla a reconocer. Es una responsabilidad que ella tiene con Dios. Entonces mi responsabilidad ahí es ayudarle a tomar esa responsabilidad, pero no con señalamiento. No con señalamiento, sino que yo como hombre dirigir mi casa, dirigir a mi esposa a los pies del Señor. Ok. Finalmente, ¿vamos a poder utilizar esto y salir victoriosos siempre? No. ¿Por qué no? Porque seguimos siendo pecadores. Y esa realidad nos va a acompañar hasta el momento en que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra y el Señor nos llame a su presencia. Entonces, vamos a fracasar y vamos a seguir fracasando y eso es un hecho. Entonces, necesitamos realismo acá. No necesitamos expectativas. Necesitamos ser realistas. ¿Y cuál es la realidad? Voy a fracasar. La realidad es que voy a fracasar. Habrá días en que no lo haga bien. ¿Sí? Habrá días en que no lo haga bien. Pero fíjense que el reino de los cielos no exige perfección de parte nuestra. No exige perfección de parte nuestra. Si exigiera perfección de parte nuestra y ya, la salvación sería por obras. Pero Dios envió a Cristo a morir por nosotros porque nosotros no podemos alcanzar ese estándar. Entonces, consideren lo siguiente. En Cristo nosotros somos perdonados, incluso en nuestra mala comunicación. Incluso cuando nosotros dañamos con nuestras palabras. En Cristo somos perdonados. Tenemos restauración en Él, en primer lugar, para luego proceder a la restauración con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Si en Cristo somos perdonados, entonces ya no hay pecado. Somos justificados del pecado. Somos justificados de la naturaleza pecaminosa, pero seguimos pecando. Seguimos pecando. Hay una diferencia entre ser justificados de nuestra naturaleza pecaminosa y ser pecador.
Sí, nosotros somos justificados en términos legales ante Dios. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando llegue el día del juicio final, como Cristo ya pagó nuestra deuda por el pecado, nosotros tenemos acceso a la salvación solamente en Cristo. Eso es cierto. Sí, pero nosotros seguimos siendo pecadores. Y aquí en la tierra vamos a seguir pecando. Es como este tema de que somos santos, pero estamos en un proceso de santificación. ¿Ok? Somos santos cuando el Espíritu Santo nos sella, pero estamos en un proceso de santificación porque necesitamos madurar hasta la estatura de Cristo. Y eso no se consigue de un día para otro. Entonces, tenemos que considerar que mientras estemos aquí en la tierra vamos a seguir pecando. Eso no significa que si tenemos un momento de mala comunicación con nuestra esposa, por ejemplo, y le hacemos daño a ella porque nos dejamos llevar por nuestra naturaleza, vamos a estar pecando. ¿Eso hace que perdamos nuestra salvación? No, porque hemos sido justificados por Dios. En Cristo tenemos nuestra salvación. No nos hace no salvos, no nos quita la salvación, pero sí nos hace pecadores. Esa es nuestra realidad. Pero si confesamos nuestro pecado, ¿no? Ajá, pero eso no quita que después mañana eventualmente podamos volver a pecar. Entonces, esa es nuestra realidad. Y como esa es nuestra realidad, nosotros necesitamos venir a los pies de Dios día a día. Pablo lo decía magistralmente, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este Claro. cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno que quiero hacer, termino haciendo lo malo que no Claro. quiero. Porque esa naturaleza se contrapone, esas dos naturalezas o existen en nosotros, pero lo explicó muy bien el pastor. Sí, entonces, esa es nuestra realidad, pero también tenemos que considerar esto, la reparación o la restitución. Debemos tomar responsabilidad por las cosas que hacemos, por lo que decimos, por lo que callamos. Cuando usamos mal todo esto en la comunicación, necesitamos tomar responsabilidad y no descansar en que, bueno, el Señor hará la obra en esa persona. El Señor hará la obra en mi esposa, el Señor hará la obra en mis hijos. Yo los dañé, pero bueno, el Señor hará la obra, porque el Señor trae restauración. ¿Ok? Sí, pero yo necesito tomar responsabilidad también. Y si tengo que acercarme a pedir perdón, tengo que hacerlo. Si tengo que cambiar mi actitud, tengo que hacerlo. De eso se trata el Evangelio, ¿no? De eso se trata el Evangelio. Entonces, consideremos estas cosas. Por supuesto, en el núcleo familiar, en primer lugar. Somos embajada del reino. Si nosotros aprendemos a comunicarnos correctamente, siguiendo los lineamientos de la palabra del Señor, vamos a poder abordar temas que son difíciles, temas que son complejos. Reconociendo primero que yo no estoy contra ti y que tú no estás contra mí. A veces como esposos se nos olvida eso. A veces pensamos que es una lucha entre ella y yo, cuando en realidad somos una sola carne, un solo cuerpo. Ya no somos dos personas independientes en esencia, sino que somos una sola carne unidos en Cristo. Entonces ya no es el uno contra el otro, sino que es el uno con el otro. Esta perspectiva, qué importante es. Pero para llegar a esta perspectiva necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar. Lo necesitamos. Por eso necesitamos reconocer nuestra realidad y venir a los pies del Señor todos los días. Y nosotros como hombres, llevar a nuestra esposa a los pies de Cristo todos los días. Esa es nuestra labor también, como líderes, como cabezas de hogar. Llevar a nuestra esposa allá. ¿Significa eso tomarla de la mano y empujarla a orar conmigo? No, no significa eso. Significa que yo tengo que modelarlo, en primer lugar. Así como Cristo amó a la iglesia, Cristo nos modela al hombre perfecto, nosotros tenemos que ser un modelo para nuestra esposa. En la medida en la que nosotros modelemos correctamente esto, nuestra esposa tiene la responsabilidad, libremente, ella, de seguir nuestro liderazgo. Mañana en la predicación tenemos que considerar ese tema, el tema de la sujeción. Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo. Hay un orden establecido, pero no se trata de someter, se trata de que en libertad nosotros tenemos que sujetarnos. Nuestra esposa se tiene que sujetar a nosotros en libertad. Entonces nos va a seguir el liderazgo en la medida en la que Dios trabaje con ella, por supuesto, pero también en la medida en la que nosotros modelemos a Dios en nuestra relación.